Les dijo a las mujeres que se fueran a casa y llamó a millones de cristianos creyentes falsos. Ahora, a los 85 años, John MacArthur lanza una bomba que nadie vio venir. Después de 3 cirugías de corazón que casi lo matan, el pastor de una megaiglesia finalmente está abriendo su corazón sobre su impactante pasado, lazos familiares secretos y el misterioso accidente automovilístico que lo cambió todo. Pero lo que acaba de decir sobre la esclavitud ha dejado incluso a sus mayores seguidores atónitos y confundidos. John Fullerton MacArthur Jr. nació el 19 de junio de 1939 en Los Ángeles, California. Su familia tenía una profunda historia en el ministerio. Su abuelo, Harry MacArthur, era un ministro anglicano canadiense. Su padre, Jack MacArthur, era un conocido predicador radial bautista. Al crecer en un hogar donde la fe era central, parecía probable que John siguiera el mismo camino. Pero había algo inusual en su árbol genealógico. En una entrevista de 1979, reveló que era un pariente lejano del general Douglas MacArthur. Eran primos quintos. Uno se convirtió en un líder militar legendario. El otro se convirtió en uno de los pastores más influyentes de su tiempo. Los primeros años de MacArthur no estuvieron enfocados en el ministerio. Su primer amor fue el deporte. En la universidad, estaba más interesado en el fútbol americano que en los estudios. En 1960, los Cleveland Browns se acercaron a él con una oferta para unirse como receptor suplente. Su jugador estrella, Paul Warfield, se había roto la clavícula y necesitaban un reemplazo. Era una oportunidad única, pero cuando llegó la oferta, MacArthur ya había tomado su decisión. Dijo: «No, voy a ir al seminario». En ese momento no era un estudiante serio. Más tarde admitió: «Nunca dejé que los libros se interpusieran en mi educación». Esa actitud cambió después de un accidente automovilístico casi fatal durante la universidad. Los detalles del accidente no están bien documentados, pero se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Antes del accidente, era conocido como un estudiante universitario obsesionado con los deportes. Después, comenzó a tomar su fe en serio. Fue el momento que lo empujó hacia el ministerio. Su padre tuvo una gran influencia en su futuro. Jack MacArthur no solo era un predicador, sino también un pionero en la radio cristiana. Esta experiencia más tarde ayudaría a John a construir su propio ministerio mediático. Pero su primera exposición a la radiodifusión no fue a través de la predicación, fue a través de la música. Mientras estudiaba en la Universidad Bob Jones en Carolina del Sur, el padre de MacArthur le pidió que se uniera al cuarteto de canto Voice of Calvary. El grupo actuaba en la radio cristiana en el sur de California. Esta fue su primera experiencia llegando a una audiencia amplia. No lo sabía en ese momento, pero lo estaba preparando para una carrera en el ministerio mediático. MacArthur no se quedó en Bob Jones. Después de pasar un año fuera de la escuela, se transfirió al Los Angeles Pacific College, ahora Universidad Azusa Pacific, en 1960. Se graduó en 1961 con un título en religión y una doble especialización en griego e historia. Alrededor de ese mismo tiempo, dio sus primeros pasos en el ministerio pastoral. De 1964 a 1966, sirvió como pastor asociado en la Harry MacArthur Memorial Bible Church en Burbank, California. Su padre había fundado la iglesia y llevaba el nombre de su abuelo. Esta experiencia temprana trabajando en una iglesia tan vinculada a su familia fortaleció su llamado. MacArthur continuó su educación en el Seminario Teológico Talbot, donde estudió bajo la tutela del doctor Charles Feinberg. Feinberg había sido un rabino judío antes de convertirse al cristianismo y era conocido por su profundo conocimiento de las Escrituras. Bajo su mentoría, MacArthur desarrolló un amor por la exposición bíblica. Se graduó con honores en 1964 con un título de maestría en divinidad. Su pasión por el estudio bíblico era tan fuerte que cuando más tarde consideró obtener un doctorado, le dijeron que Talbot ya le había dado demasiada Biblia. Se esperaba que estudiara las obras de teólogos modernos, pero no estaba interesado. En lugar de continuar con la educación formal,
eligió dedicarse a la predicación. El viaje de John MacArthur hacia el ministerio comenzó en la iglesia de su padre en Burbank, California. Después de graduarse del seminario a mediados de los 60, se convirtió en pastor asistente, trabajando bajo la dirección de su padre, Jack MacArthur, un respetado pastor y maestro de la Biblia. Este rol lo moldeó de maneras que no esperaba. Aprendió cómo guiar una iglesia, conectarse con una congregación y manejar los desafíos diarios del ministerio. Fue durante este tiempo que desarrolló su estilo de predicación expositiva verso por verso. Este enfoque definiría toda su carrera. Después de ganar experiencia en la iglesia de su padre, MacArthur pasó 3 años viajando y predicando. Se unió al seminario Talbot como orador de extensión, lo que le dio oportunidades para hablar en iglesias, conferencias y campamentos juveniles en el sur de California. Una parte clave de este periodo fue su tiempo en el campamento de verano Hume Lake, donde fue el orador principal durante 2 meses cada verano. Predicar a jóvenes lo ayudó a perfeccionar su capacidad para explicar la Biblia con claridad. Durante el resto del año, cubría en iglesias que no tenían pastores de tiempo completo. Hablar con diferentes congregaciones le dio una comprensión más profunda de lo que las iglesias necesitaban. Muchas luchaban sin un liderazgo fuerte, y comenzó a sentir el llamado de servir en un solo lugar en lugar de viajar de iglesia en iglesia. Esa oportunidad llegó en 1969. El 9 de febrero, a los 29 años, MacArthur se convirtió en el pastor principal de la Grace Community Church en Sun Valley, California. La iglesia había perdido recientemente a su pastor anterior, el Dr. Richard Elby, quien murió de un ataque al corazón en septiembre de 1968. Era la segunda vez en menos de 5 años que la Grace Community Church perdía a un pastor principal de esta manera. Los ancianos de la iglesia, familiarizados con MacArthur por sus charlas en conferencias, lo invitaron a postularse para el puesto. Otras iglesias lo habían rechazado por su juventud, pensando que le faltaba experiencia. Pero para la Grace Community Church eso era exactamente lo que buscaban. Después de perder a 2 pastores en poco tiempo, querían a alguien joven que pudiera liderar la iglesia durante muchos años. Su decisión resultó ser la correcta. En su primer domingo, MacArthur predicó un sermón titulado «Cómo jugar a la iglesia». Duró 1 hora y 20 minutos. Esa duración se convertiría en una marca distintiva de su enseñanza, pero la congregación la aceptó. En lugar de pedirle que acortara sus sermones, instalaron un gran reloj en la pared trasera, no para limitar su tiempo, sino para adaptarse a él. Su enfoque era diferente de lo que muchas iglesias estaban acostumbradas. No dependía de historias emocionales ni temas amplios. Se enfocaba en una enseñanza bíblica profunda y detallada. La respuesta fue inmediata. Cuando MacArthur llegó en 1969, la Grace Community Church tenía menos de 500 miembros. En los primeros años, la congregación se duplicó en tamaño cada 2 años. Para 1971, habían superado su capilla original y se mudaron a un centro familiar recién construido, que más tarde se convertiría en un gimnasio. Pero el crecimiento no se detuvo allí. Para 1977, incluso ese espacio era demasiado pequeño. Entonces, la iglesia construyó un nuevo centro de adoración que podía albergar a 3.500 personas. Para 1990, la asistencia dominical había alcanzado las 8.000 personas. Una encuesta del International Megachurch Research Center clasificó a la Grace Community Church como la 9ª iglesia protestante más grande de América. Pero MacArthur no se enfocaba solo en los números. Creía en capacitar a las personas para el ministerio. Bajo su liderazgo, la iglesia desarrolló docenas de grupos de comunión, estudios bíblicos y programas de alcance. Muchos de estos ministerios eran liderados por miembros de la iglesia, no por personal remunerado. Este enfoque permitió que la Grace Community Church creciera más allá de sus paredes e impactara a personas en todo el país y alrededor del mundo. En 1986, John MacArthur fundó el Master Seminary con un objetivo en mente:
Quería capacitar a pastores que pudieran enseñar la Biblia con claridad, precisión y autoridad. Durante años había estado predicando en la Grace Community Church en Sun Valley, California, usando un método llamado predicación expositiva. Este enfoque explicaba las escrituras verso por verso, asegurándose de que el significado fuera claro y estuviera conectado con su contexto original. Pero MacArthur vio un problema. Muchos pastores no estaban siendo capacitados para manejar la palabra de Dios de esta manera. Algunos seminarios se estaban alejando de la autoridad bíblica. Las iglesias estaban sufriendo por eso. MacArthur decidió hacer algo al respecto. El Master's Seminary comenzó con 95 estudiantes en el campus de la Grace Community Church. Su currículum fue diseñado para ser profundo y práctico. El programa Insignia de Maestría en Divinidad, MDIP, requería 4.410 horas de estudio. Los estudiantes aprendieron idiomas bíblicos, teología, ministerio pastoral y habilidades prácticas para el liderazgo. Cada parte del programa se enfocaba en una cosa: capacitar a hombres para que fueran predicadores fieles de la Biblia. Desde el principio, la predicación expositiva fue el corazón del seminario. MacArthur creía que el trabajo de un pastor no era entretener ni compartir opiniones. Era explicar lo que las escrituras decían y lo que significaban. El seminario se aseguraba de que los estudiantes aprendieran a hacer esto con precisión. Los profesores no eran solo académicos. Eran pastores experimentados que modelaban la predicación bíblica en entornos eclesiásticos reales. El impacto del seminario de maestría creció rápidamente. Para 2025, más de 1.800 graduados estaban sirviendo como pastores, misioneros y maestros de la Biblia en 41 países. El seminario se asoció con iglesias locales y organizaciones como la Masters Academy International para expandir la capacitación más allá de los Estados Unidos. Estos esfuerzos ayudaron a fortalecer iglesias en todo el mundo al equipar a líderes para enseñar una doctrina sólida en sus propios contextos culturales. Un año antes de fundar el seminario, MacArthur tomó otro gran proyecto. En 1985, ayudó a establecer la Universidad Masters, anteriormente conocida como Colegio Bautista de Los Ángeles. Su visión era crear una universidad donde los estudiantes pudieran recibir una sólida educación académica sin comprometer la verdad bíblica. Cuando se convirtió en presidente, se aseguró de que la escuela permaneciera comprometida con las escrituras como la base de cada materia. A diferencia de otras universidades cristianas que se inclinaron hacia influencias seculares, la Masters University se mantuvo firme en sus creencias. Defendió doctrinas como la inerrancia bíblica y una creación literal de 6 días. Cada profesor debía firmar una declaración doctrinal detallada, asegurando que los estudiantes fueran enseñados desde una cosmovisión bíblica consistente. Bajo el liderazgo de MacArthur, la universidad expandió su alcance, introdujo programas de maestría y lanzó un campus de extensión en Israel llamado IBEX. Desarrolló cursos en línea para estudiantes de todo el mundo y creó un programa de finalización de grado para adultos trabajadores. Estos cambios hicieron posible que más estudiantes recibieran una educación centrada en Cristo sin importar dónde vivieran o en qué etapa de la vida estuvieran. La universidad se enfocaba en más que solo académicos. Enfatizaba 4 principios clave: autoridad divina, transformación del corazón, relaciones santificadoras y testimonio del Evangelio. Los profesores hacían más que enseñar. Mentorizaban a los estudiantes y los ayudaban a crecer en su fe. Este enfoque preparó a los graduados para destacar en sus carreras mientras se mantenían firmes en sus convicciones cristianas. La reputación académica de las escuelas no reflejaba este equilibrio. Consistentemente se clasificaba alta en las tasas de aprobación de exámenes de CPA y tenía fuertes tasas de aceptación en programas de posgrado de primer nivel. MacArthur dejó el cargo de presidente en 2019 y se convirtió en canciller, continuando proporcionando supervisión espiritual a través de eventos de capilla y programas de mentoría. La Masters University permaneció como un reflejo de su visión, una institución donde la excelencia académica y la verdad bíblica iban de la mano.
A través del Seminario Máster y la Universidad Máster, MacArthur formó generaciones de líderes cristianos. Creía que los pastores necesitaban una capacitación teológica profunda, no solo un conocimiento superficial. También creía que necesitaban experiencia real en el ministerio para aplicar lo que aprendían. TMS expandió sus programas académicos con el tiempo. Introdujo grados como la maestría en teología, THM, doctorado en ministerio, DMIN, y doctorado en filosofía, PhD. El programa MDI, por sí solo, requería 4.410 horas de estudio que cubrían las escrituras, teología, ministerio pastoral e idiomas bíblicos. Este nivel de capacitación aseguraba que los graduados no solo pudieran enseñar las escrituras, sino también defenderlas contra enseñanzas falsas. El seminario tenía una conexión única con la Grace Community Church. Los estudiantes no solo estudiaban en aulas, ganaban experiencia práctica en una iglesia local próspera. Esta capacitación práctica los preparaba para los desafíos del ministerio en el mundo real. Para llegar a aún más estudiantes, TMS abrió centros de educación a distancia en 7 ubicaciones de Estados Unidos. Estos centros permitían a los hombres estudiar para el ministerio sin dejar sus iglesias locales. A través de clases transmitidas en vivo, podían ser parte de la experiencia del seminario mientras permanecían arraigados en sus comunidades locales. Para 2025, los graduados de TMS estaban sirviendo en 41 países en todos los continentes, excepto en la Antártida. Muchos se convirtieron en misioneros, llevando una doctrina sólida a lugares donde la enseñanza bíblica era escasa. El seminario también jugó un papel clave en la plantación de iglesias a través de iniciativas como Grace Advance, que ayudó a establecer iglesias lideradas por pastores capacitados por TMS. La Masters Academy International llevó esta visión aún más lejos. Se enfocó en capacitar a pastores nacionales en diferentes países, equipándolos para liderar iglesias en sus propias culturas. Esto aseguraba que la verdad bíblica no solo se exportara desde Occidente, sino que fuera sostenida por líderes locales que entendían sus comunidades. En 1969, el mundo estaba viendo a Neil Armstrong dar sus primeros pasos en la Luna. Al mismo tiempo, algo mucho más pequeño, pero aún transformador, estaba comenzando en una iglesia en Sun Valley, California. John MacArthur acababa de empezar a predicar en la Grace Community Church cuando un miembro tuvo una idea. Comenzó a grabar los sermones de MacArthur para que las personas que se perdían la iglesia aún pudieran escucharlos. Al principio, nadie pensó mucho en eso. El primer mensaje grabado, ¿Cómo jugar a la iglesia?, era solo una forma de ayudar a la congregación. Pero este pequeño acto se convirtió en algo mucho más grande. Fue el inicio de Grace to You, un ministerio que algún día llegaría a millones. Para 1977, Grace to You hizo su debut oficial en la radio en Baltimore, Maryland. El programa de media hora rápidamente se popularizó. La gente apreciaba la enseñanza directa y detallada de MacArthur. Pronto, la transmisión se extendió a estaciones de todo el país. Con los años, se expandió aún más. Para 2025, Grace to You se emitía diariamente en más de 2.500 estaciones de radio en los 50 estados y en más de 27 países. Los programas semanales de televisión se emitían en 14 estaciones globales, pero la radio y la televisión no eran suficientes. El ministerio abrazó el Internet, ofreciendo acceso gratuito a más de 3.000 sermones de las 5 décadas de enseñanza de MacArthur. Para 2025, más de 225 millones de sermones habían sido descargados. La aplicación de Grace to You facilitaba aún más a las personas acceder a las enseñanzas desde sus teléfonos. El alcance de MacArthur también se extendió a la publicación. Sus recursos, incluyendo la Biblia de estudio MacArthur, se distribuyeron en 231.000 copias gratuitas y se tradujeron a 39 idiomas. Los sermones también estaban disponibles en 9 idiomas, haciendo que la enseñanza bíblica fuera accesible para personas de todo el mundo. Mientras Grace to You crecía, MacArthur estaba teniendo un impacto aún mayor a través de su escritura. En 1988 publicó el Evangelio según Jesús,
un libro que desató uno de los debates teológicos más grandes en la historia evangélica moderna. El libro desafió una idea popular conocida como creencia fácil. MacArthur argumentó que la verdadera fe en Cristo no se trataba solo de creer, también requería sumisión y obediencia. Dijo que el arrepentimiento y una vida transformada eran prueba de una salvación real. Este mensaje sacudió al mundo evangélico. Se esperaba que el libro vendiera alrededor de 25.000 copias en su primer año. En cambio, vendió más de 250.000. El argumento de MacArthur tocó una fibra sensible. Criticó directamente a teólogos conocidos como Saint Hodges y Charles Ryrie, acusándolos de promover un evangelio débil. Fue especialmente crítico con el libro de Hodges, Los hambrientos heredan, que sugería que alguien podía negar a Cristo y aún así ser salvo. El debate sobre la salvación no era nuevo, pero MacArthur obligó a las personas a tomar partido. ¿Podía alguien ser salvo sin ninguna evidencia de cambio? ¿Podía una persona afirmar seguir a Jesús y aún así seguir viviendo de la misma manera? MacArthur señaló pasajes como Romanos 10, 9 y Mateo 7, 21 al 23, argumentando que la fe sin obediencia no era fe real. Entre 1988 y 1992, la controversia alcanzó su punto máximo. MacArthur advirtió que muchas personas que pensaban que eran cristianas podrían no estarlo en absoluto. Señaló una encuesta de Gallup de 1980 que reportaba que 1/3 de los estadounidenses se identificaban como cristianos renacidos. Argumentó que muchos de ellos tenían una falsa sensación de seguridad y dijo que su fe podría ser una falsa seguridad que destruye el alma. Sus palabras desataron una tormenta. En 1989 se publicaron 2 libros en respuesta directa a él. Charles Ryrie escribió Tan Gran Salvación y Saint Hodges lanzó Absolutamente Gratis, una respuesta bíblica a la salvación del señorío. Ambos acusaron a MacArthur de añadir obras a la salvación. Argumentaron que la fe sola era suficiente y que requerir arrepentimiento y sumisión era legalismo. MacArthur mantuvo su posición. Insistió en que el arrepentimiento y la obediencia no eran esfuerzos humanos, sino el trabajo natural de Dios en la vida de un creyente. Rechazó la idea de que la gracia significara que Dios simplemente pasaba por alto el pecado. Dijo que la gracia era el poder de Dios para transformar a una persona completamente. En su opinión, la salvación no se trataba solo de aceptar a Jesús, se trataba de seguirlo. No es sorprendente que esto llevara a aún más críticas. Algunos temían que la enseñanza de MacArthur hiciera la salvación demasiado difícil. Argumentaron que creaba miedo y duda, haciendo que las personas cuestionaran si realmente estaban salvas. Señalaron ejemplos como el ladrón en la cruz, que no tuvo tiempo para buenas obras ni transformación, pero Jesús le prometió el paraíso. Si la salvación requería sumisión y obediencia, ¿qué pasaba con aquellos que luchaban con el pecado? A pesar de la reacción, la influencia de MacArthur siguió creciendo. Escribió más de 150 libros, incluyendo Esclavo y la Biblia de Estudio MacArthur, que vendió millones de copias. Sus enseñanzas cambiaron la forma en que muchas iglesias abordaban la evangelización y el discipulado. Algunas iglesias se volvieron más estrictas, requiriendo que los miembros mostraran claras señales de arrepentimiento. Otras rechazaron la visión de MacArthur y se aferraron a un mensaje evangélico más simple. John MacArthur ha sido una voz líder en el cristianismo conservador durante décadas. Como pastor de la Grace Community Church en Sun Valley, California, desde 1969, ha construido un seguimiento masivo a través de sus sermones, libros y programas de radio. Su influencia llega a millones, pero su estricta interpretación de la Biblia ha generado grandes controversias. Sus opiniones sobre el movimiento carismático, los roles de género e incluso la esclavitud han atraído fuertes críticas. Sin embargo, nunca se ha retractado. En octubre de 2013, MacArthur apuntó directamente al movimiento carismático. Dijo: "Lo que han hecho es que el Espíritu Santo se ha convertido en su becerro de oro. Han creado un ídolo con el nombre de Dios que no es Dios. Eso hizo que Dios matara a miles de personas en el desierto.
Eso no queda sin castigo. Eso es tomar su nombre en vano. Una rama del cristianismo que se enfoca en dones espirituales como la profecía, hablar en lenguas y sanación. Organizó la conferencia Fuego Extraño en su iglesia, atrayendo a 4.000 asistentes en persona y miles más en línea. El evento coincidió con el lanzamiento de su libro, Fuego Extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración falsa. Dejó claro que veía el movimiento como peligroso. Lo llamó un deshonor a Dios y afirmó que había abierto la puerta a más errores teológicos que cualquier otra aberración doctrinal en la era moderna. No se detuvo allí. Cuestionó la fe de millones de cristianos carismáticos, diciendo que muchos no eran verdaderos creyentes. Incluso instó a los líderes reformados a vigilar este movimiento y detener lo que llamó terroristas espirituales. Sus palabras desataron una ola de críticas. Krish Kandiah, un líder en la Alianza Evangélica, llamó sus comentarios enormemente divisivos y dañinos. La controversia escaló cuando Mark Driscoll, un pastor conocido, se presentó sin invitación a la conferencia. Comenzó a repartir copias de su propio libro, esperando desafiar las afirmaciones de MacArthur. Más tarde, invitó a MacArthur a asistir a su conferencia de resurgimiento, pero MacArthur nunca respondió. Las opiniones rígidas de MacArthur sobre los roles de género han causado tanto rechazo. En octubre de 2019, en la conferencia La Verdad Importa, le pidieron que diera una respuesta rápida al nombre de Beth Moore, una conocida predicadora femenina. Simplemente dijo, vete a casa. La audiencia se rió, pero fuera de la sala, la reacción no fue nada divertida. Los comentarios se difundieron rápidamente en línea, desatando indignación. Cuando se le pidió que aclarara, MacArthur no suavizó su postura. Llamó a las mujeres, pastoras y predicadoras, una desgracia y evidencia de iglesias que se rebelan contra la Biblia. Citó primera carta a los Corintios 14:34, argumentando que las mujeres no deberían hablar en la iglesia. Luego fue más allá. Afirmó que empoderar a las mujeres hace a los hombres débiles, lo que a su vez hace a todos vulnerables al peligro. Señaló a Isaías 3, argumentando que cuando las mujeres toman roles de liderazgo, los hombres se debilitan y la sociedad sufre. Incluso dijo, sus comentarios no se limitaron al liderazgo en la iglesia. Los críticos los vieron como un ataque a las mujeres en liderazgo en toda la sociedad. Muchos líderes cristianos, incluyendo aquellos que estaban de acuerdo con la teología complementaria, sintieron que sus palabras eran innecesariamente duras. Pero MacArthur no titubeó. Siempre había defendido su estricta interpretación de las Escrituras, incluso cuando causaba división. Tan controvertidas como han sido sus opiniones sobre el género, sus declaraciones sobre raza y esclavitud han generado aún más indignación. En el verano de 2001, MacArthur predicó una serie de sermones sobre el hijo de Noé, Cam. Esta historia bíblica ha sido utilizada en el pasado para justificar la esclavitud y el racismo. Y la interpretación de MacArthur levantó alarmas. Argumentó que los descendientes de Cam, que algunos creen que se asentaron en África y partes de Asia, eran personas malvadas, corruptas y corruptoras. Sugirió que se convirtieron en un pueblo más servil, y que esto podría explicar su historia de sufrimiento. Muchos vieron esto como un argumento peligroso. La interpretación conocida como la maldición de Cam había sido utilizada durante siglos para justificar la esclavitud, y la mayoría de los estudiosos modernos la rechazan como una mala lectura de las Escrituras. Pero los comentarios más impactantes de MacArthur vinieron en 2012. Dijo, si tienes el amo correcto, es el escenario perfecto. La reacción fue inmediata. Muchos vieron sus palabras como una defensa de una de las mayores injusticias de la historia. Otros señalaron otra declaración que había hecho, argumentando que el cristianismo no otorga derechos sociales iguales y que algunas personas están condenadas a la esclavitud perpetua porque siguieron la depravación moral de sus antepasados. Los críticos llamaron sus opiniones anticuadas y dañinas. Incluso algunos de sus seguidores lucharon por defender sus palabras. La vida de John MacArthur ha estado moldeada por la fe, la familia y la dedicación al ministerio. En 1963 se casó con Patricia MacArthur, una mujer que admiraba profundamente por su fuerte fe y comprensión de su llamado.
Su historia tuvo un comienzo inusual. Patricia estaba comprometida con alguien más cuando se conocieron, pero John, siempre directo, le dijo que tal vez Dios tenía un plan diferente. Resultó que tenía razón. Su matrimonio ha durado más de 60 años, construido sobre amor, confianza y un compromiso compartido. Criaron a 4 hijos, 3 de los cuales ahora están casados y hoy tienen 14 nietos. John a menudo habla sobre cuánto disfrutó criar a sus hijos. Pero estos días, él y Patricia valoran el tiempo con sus nietos, enseñándoles sobre Cristo. Patricia cree que su matrimonio largo y feliz proviene de su compromiso de servirse mutuamente, una lección que aprendió de sus padres. Su vida juntos ha estado llena de alegría, pero también han enfrentado dificultades. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Patricia sufrió una lesión casi paralizante. John permaneció a su lado, ayudando con su cuidado médico y ofreciendo aliento espiritual. Fue un momento que puso a prueba su fe, pero también fortaleció su vínculo. Ahora, mientras envejecen, miran hacia atrás en esos años con gratitud, agradecidos por la fidelidad de Dios a través de cada desafío. La salud de John se convirtió en una gran preocupación a mediados de 2024. En julio, tuvo una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca. Unos meses después, necesitó más procedimientos en su corazón y pulmones, lo que llevó a una recuperación larga y difícil. Regresó al púlpito brevemente en noviembre, pero su salud seguía siendo inestable. Para principios de 2025 estaba de vuelta en el hospital para más pruebas y tratamientos. Su condición se volvió tan seria que estuvo postrado en cama durante semanas y tuvo que pasar por terapia física solo para recuperar el movimiento. Durante este tiempo, su comunidad eclesiástica lo apoyó. La Grace Community Church proporcionó actualizaciones regulares y personas de todo el mundo oraron por su recuperación. Pero a medida que crecía la preocupación, también lo hacían los rumores. Las redes sociales se inundaron con afirmaciones falsas. Algunos decían que estaba en cuidados paliativos, otros sugerían que estaba cerca de la muerte. Líderes de la iglesia, incluyendo a Phil Johnson, intervinieron para aclarar las cosas. Confirmaron que las luchas de salud de John eran serias, pero que aún estaba recibiendo tratamiento y progresando. El 8 de febrero de 2025, después de 3 cirugías de corazón y un procedimiento pulmonar en solo unos meses, John finalmente fue dado de alta del hospital. Regresó a casa, pero la recuperación estaba lejos de terminar. Sus médicos continuaron monitoreándolo de cerca, asegurándose de que tuviera el cuidado que necesitaba. A pesar de las dificultades, permaneció agradecido. A menudo decía que estaba agradecido de estar vivo y confiaba en que cada prueba era parte del plan de Dios. A los 85 años, John MacArthur sigue siendo una figura importante en los círculos evangélicos. Sus sermones continúan inspirando a millones y su fe permanece fuerte. Sus recientes luchas solo han reforzado el mensaje que ha predicado durante décadas. Confía en Dios sin importar qué. Su futuro es incierto, pero una cosa está clara: su compromiso con su fe, su familia y su ministerio nunca ha vacilado.